Y, y hoy sí que empezamos, porque empezamos una nueva carta, un nuevo estudio, la carta del apóstol Pedro. En primera Pedro vamos a ir leyéndonos hasta donde llegamos, y hasta el versículo 9 o hasta el versículo 12. Es una carta muy interesante que nos habla de los sufrimientos que toca pasar al creyente. Y vamos a leer la introducción, los dos primeros versículos. Como una introducción, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. No hay duda de que el escritor de esta carta es el apóstol Pedro. Él se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. Si te lo acerco un poquito. A ver ahí. Bueno, ahí se escucha bien. Bueno, él se presenta como Pedro, apóstol de Jesucristo. Es nada más ni nada menos que quien fuera el impetuoso Simón, hijo de Jonás, que en el encuentro con Jesús le cambió el nombre y le puso Pedro. Tu nombre será Pedro, que significa piedra, porque dijo el Señor que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y hay un error en la iglesia popular que dice que la piedra es Pedro, pero en realidad la piedra es el Señor Jesucristo, que dice más adelante en otros capítulos, piedra viva es el Señor. El nombre que le dio a Pedro como piedra es por la declaración de Pedro, que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: sobre esta piedra, es decir, sobre esta declaración, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero Pedro, vemos el notable cambio del apóstol Pedro, aquel impetuoso Pedro que estaba siempre dispuesto para las grandes cosas, que siempre estaba confiando en su persona, confiando que él podía, y en cualquier circunstancia, en cualquier cosa, él estaba siempre dispuesto a decir grandes cosas por el Señor, como a negar al Señor. Él por 3 veces negó al Señor. Y podríamos pensar que no estaba apto, pero el Señor lo hizo apto por su Santo Espíritu para que fuera el gran apóstol Pedro. A partir de Pentecostés, a partir de la llegada del Espíritu Santo, Pedro no fue más aquel impetuoso, aquel Pedro más carnal, podríamos decir, sino que un Pedro apóstol de Jesucristo, para servir a Jesucristo. Y cada escritor tiene su característica. Tenemos a Pedro, que nos habla más de la tribulación, de la prueba. Un Pablo que está basado, nos habla más de la fe. Y un Juan que es el apóstol del amor. Cada uno con su
con su manera de expresarse. Pedro nos habla aquí de las pruebas, de las tribulaciones, para que sometida a prueba vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, que nuestra fe debe ser probada. Pero en la salutación dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él escribe a los judíos de la dispersión, de la diáspora judía y que está en las iglesias del Asia Menor. También escribe a aquellos gentiles, pero fundamentalmente a los judíos. Pedro es el apóstol de los judíos, así como Pablo era de los gentiles. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia, el preconocimiento de Dios Padre. Y aquí están las tres personas de la Trinidad. La Trinidad que algunos niegan, que su existencia de tres dioses en uno, aquí aparece y aparece en muchos lugares la Trinidad. Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para ser rociados por la sangre del Señor Jesucristo. Es decir, que las tres personas unidas vienen para socorrernos a cada uno de nosotros. Gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia de Dios es lo suficiente para darnos esta paz interior para el creyente y para que sea multiplicada esta paz. Es un típico saludo, toma un típico saludo del apóstol Pablo, gracia y paz. En todas las cartas, Pablo, que está escribiendo, dice, gracia y paz sea a vosotros. Y en las cartas que está dirigida a personas como a Timoteo y Tito, cuando está dirigida a personas, agrega la palabra misericordia. Gracia, misericordia y paz. O sea, multiplicadas. Y aquí también Pedro nos dice, gracia y paz sea a vosotros. De Dios el Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. O sea, las tres personas de la Trinidad en la salutación del apóstol. En versículos 3 al 5, aquí dice, habla de la salvación, la esperanza del futuro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre. Esta palabra bendito no es la misma que se utiliza para las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los misericordiosos, etc. Bienaventurados se toma para nosotros. Aquí la palabra bendito se traduciría más alabado. Y el único digno de alabanza es Dios. Alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos dio una nueva vida en Cristo. Aquí dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos por adopción, como le dijo a Jesús cuando resucitó, encontró a María Magdalena, le dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos también, pero hijos por adopción. Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos nacido de nuevo, hemos tenido un nuevo nacimiento con la conversión para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que nuestra esperanza no es una esperanza muerta, no es una esperanza como puede tener alguna persona en Buda,
en otro personaje famoso, algunos en algún político que ya ha fallecido, no dejan de vivarlo, pero su esperanza es muerta. Nosotros tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, porque el único que murió y resucitó es el Señor, y nuestra esperanza está puesta en el Señor, que vive y permanece para siempre. Una esperanza viva que es por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para una herencia futura y una herencia presente, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, que la herencia que tenemos no se contamina, no se marchita, no se corrompe. La herencia que puede tener el mundo o nosotros en el mundo es una herencia que se puede desvalorizar, cualquier cosa que se puede desvalorizar, o si no, dura poco tiempo. Pero la herencia que tenemos en el Señor es eterna, una herencia presente por la salvación y eterna por el futuro de gloria que nos espera, una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se puede contaminar, inmarcesible, no se marchita, no pierde su vigor nunca, porque es la herencia que nos tiene reservado en el cielo, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Los creyentes somos guardados por el poder de Dios. Este poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que nos guarda cada día. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para efectivizar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo posterior. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí una aparente contradicción, que os alegráis, ¿en qué? En que tengáis que pasar por pruebas. Alegría y pruebas parece ser antónimos, no sinónimos. Sin embargo, el creyente tiene que pasar por pruebas. Hay veces que se nos habla de que no debemos ser probados, que todo al creyente le va a ir bien. Pero aquí Pedro nos habla de pruebas, nos habla de sufrimiento. Por un poco de tiempo. A veces la prueba puede durar 1 año, 2, o toda esta vida presente, que como dice Pablo, no es de comparar con el futuro venturoso de gloria que nos espera. Tenemos toda una eternidad para pasar junto al Señor. Por eso las pruebas son temporales, pero la salvación es eterna. Por eso nos alegramos. Y parece un contrasentido alegrarse en las pruebas. Muchas veces a muchos de nosotros no nos gusta pasar por pruebas. Nos gusta que la vida nos sonría, pero hay veces que el creyente debe pasar por pruebas. Prueba de su fe, probar su fe, para que esta prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, se haya en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Para que, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. La fe es más preciosa que el oro. La palabra preciosa. Preciosa es nuestra fe. Pero mucho más preciosa que el oro. Cuando sacan el oro,
¿qué se hace con el oro? Hay que fundirlo. Se pone en un horno de fuego y se funde. No para destruir el oro, sino para que el oro quede puro. Se saca toda la escoria, hierro, todos los materiales que se funden antes. Se limpia y queda el oro puro. Así es la prueba con que se somete nuestra fe. Nuestra fe es probada para que podamos resistir y para que podamos sacar la escoria de nuestra vida. Hay muchas cosas que molestan nuestra vida, que son escoria, que son, como dice el apóstol Pablo, tengo por basura para ganar a Cristo. Y esta fe se hallada, dice, en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. El gozo presente. El gozo presente. La fe y las pruebas se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo en el día de él. A quien amáis sin haberle visto. Pedro vio al Señor. Pero muchos de los que recibieron esta carta no vieron al Señor. Y nosotros no vimos al Señor, pero nosotros le amamos a Él. Amáis sin haberle visto. Nos remonta a aquella duda de Tomás. Tomás dijo, si no veo, no voy a creer. Si no meto las manos en los clavos y veo, no voy a creer que Jesús resucitó. Y Jesús le tiene que decir, vení Tomás, ponle las manos. Y no seas incrédulo, sino creyente. Porque me viste, Tomás, creíste. Y nosotros no vimos al Señor, pero creemos. Y le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y nos alegramos juntamente con Él. Quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Un gran gozo. Aunque no le vemos. Un gozo inefable y glorioso. Aunque no vemos al Señor, nos alegramos y le amamos a Él, porque Él nos amó primero. A quien amáis sin haberle visto, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación, dijimos que es el gozo presente, y la salvación es el tema del pasado y del futuro. Somos salvos por el Señor, disfrutamos de esta salvación tan grande, pero un día obtendremos el fin de nuestra fe, que es la salvación futura de nuestras almas. Y vamos a seguir unos versículos más. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunció de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el Antiguo Testamento también los profetas conocían del Señor y profetizaron del Señor, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, viendo que el Señor iba a padecer y también que iba a ser glorificado y que iba a ser en gloria.
iba a mostrarnos esta salvación tan grande. No entendieron bien cómo es que el Señor por un lado iba a sufrir y el Señor iba a establecer su reino en este mundo. Distintas profecías, como Isaías 53 y el Salmo 22, y en otros lugares nos hablan de los sufrimientos de Cristo. Mientras que en Isaías capítulo 11 nos habla del reino y de la gloria del Señor. Bueno, ellos no entendieron, porque no pudieron ver todo el plan de Dios. Pero a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora nos han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. No entendieron completamente las profecías, pero profetizaron por el Espíritu Santo que iba a pasar con el Señor, de las glorias futuras y de sus sufrimientos pasados. Hoy nosotros que vemos desde el valle, desde abajo, vemos los sufrimientos del Señor y la gloria futura, podemos entender mejor qué es lo que vino a hacer el Señor por nosotros. Vino a dar su vida. Por un lado, vino a padecer y por otro lado, nos dejó la gloria venidera que nos espera. Que nosotros podamos alentarnos con estas palabras, alentarnos en la tribulación, en la prueba. Después sigue otro versículo ya. Por tanto, por tanto separa hasta donde hemos llegado de lo que va a hablar otro hermano. Ceñido vuestros lomos, sed sobrios y no os conforméis a los deseos de este mundo y vivid en santidad, porque hay un versículo que es central en esta carta. El versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Esto es lo que nos habla Pedro en el principio. Un llamado a la santidad que no lo vamos a ver el próximo miércoles por el hermano que le toque. Pero mientras nosotros, si somos afligidos en diversas pruebas, sepamos que la prueba de nuestra fe es para nuestro bien, para que nos alegremos. Nadie se alegra con las pruebas. A veces somos probados de distintas maneras, no nos alegramos. Ahora hay una corriente de evangelio fácil y que nos dice que las pruebas son porque hemos hecho algo malo o porque no deberíamos pasarlas. Sin embargo, nosotros debemos ser sometidos a pruebas. Nuestra fe es probada como el oro, para que ver la pureza, la santidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos llegar a la altura de la plenitud de Cristo, ser santo como Él es santo. Que Dios nos bendiga y que nosotros atesorar para nosotros, si estamos pasando por pruebas o por dificultades, podamos atesorar lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Dios no quiere nuestro mal, sino que quiere el bien
Por eso la salutación, gracia y paz sea a vosotros. Que la gracia de Dios nos llene para que podamos disfrutar de la paz que el Señor ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Oramos al Señor para terminar. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, te damos la